romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Fue un movimiento cultural que se inició a finales del siglo XVIII, cuando se impuso el gusto por lo exótico, lo pintoresco y los paisajes intimistas. En contraste con el orden neoclasicismo, más que un conjunto de características, fue un modo de vida, una actitud, la de exaltar los sentimientos y el individualismo. En este periodo dieron lugar las llamadas revoluciones burguesas, en los años 1820, 1830 y 1848, en las cuales participaron algunos pintores. Se produjeron obras llamadas los cuadros de historia, a través de los cuales los artistas denunciaron las injusticias sociales y manifestaron su compromiso social. Obras: La libertad guiando al pueblo, La balsa de Mudeza, Los fusilamientos del 3 de mayo, Arcoíris de un paisaje de montañas, El mar de hielo, Lluvia, vapor y velocidad, Monjes en el Golfo de Nápoles. Literatura del romanticismo. Comprende desde el año 1790 a 1830, después de la Ilustración, que privilegió la razón y la búsqueda de la verdad. El romanticismo llegó cargado de ideas de libertad, con la misión de mantener al hombre consecuente con sus contradicciones. La palabra romántico, como semejante al romance, se usó inicialmente para referirse en forma despectiva a la novela de caballería que estaba de moda en la época. Ilustración. En este periodo de la Ilustración, o el siglo de las luces, como también se le llama el siglo XVIII, fue importante en la historia universal, pues señaló una nueva manera de mirar el mundo. La razón era el centro del universo y gracias a ella no había límites para el poder del hombre. La religión no debía seguir dirigiendo la educación, pues sus enseñanzas se basaban en la fe y no en la razón, y por lo tanto no eran confiables. La revolución industrial se llamó revolución industrial al proceso que surgió cuando las máquinas entraron a formar gran parte de la vida cotidiana de la sociedad a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Las investigaciones en las matemáticas, la física y la química, así como el crecimiento de las burguesías de comerciantes, hicieron posible que la fuerza del hombre y de los animales se reemplazara por la de las máquinas, lo que incrementó la velocidad de producción. Características del romanticismo. El romanticismo encerró asimismo un gran consentimiento. El romanticismo, que se erigió como un movimiento renovador, liberal y revolucionario, fue de igual manera un movimiento que profesó culto al pasado con inusitado entusiasmo, intentando encontrar la esencia de la poesía en gestas y leyendas de tipo medieval. Puede entenderse el romanticismo como una reacción frente al clasicismo que había dominado Europa a finales del siglo XVIII. Este movimiento se caracterizó por el triunfo del sentimiento sobre la razón, un despertar del sentimiento patriótico, el culto a los valores nacionales, la afirmación del individualismo, de la individualidad. Panorama del siglo XIX. En el siglo XIX fue un periodo agitado en el aspecto sociopolítico y muy productivo en las ciencias y artes. Las tendencias políticas se produjeron debido a que por un lado las clases conservadoras defendían sus privilegios y por otro lado las liberales y progresistas luchaban por abolirlos. Dos movimientos políticos se marcaron en este siglo: el liberalismo y el socialismo. Las ideas liberales promulgadas en la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, se habían extendido por todo el continente. Se fijaron las bases de la democracia, el voto y la igualdad ante la ley, respaldadas por la Constitución. El socialismo, basándose en la concepción materialista que reclamaba el poder para los trabajadores, estas ideas fueron defendidas en la Comuna de París y que triunfaron en la Revolución Rusa del siglo siguiente. Concepto.
En ocasiones algunas personas equiparan el concepto romántico con sentimental, melancólico y hasta sensiblero, aplicando como adjetivo peyorativo a una persona o a una obra artística, pero olvidando que es el nombre de un gran movimiento cultural que abarcó a todos los campos del saber y de la actividad humana. Se definió como conjunto de movimientos intelectuales que a partir del siglo XVIII hicieron prevalecer en Alemania, en Inglaterra y luego en Francia, Italia y América, el sentimiento sobre la razón y la imaginación sobre el análisis crítico. Características. Como manifestación literaria, el romanticismo se caracterizó por rechazó las normas de